Buenas, Víctor, buenas tardes. Te tenemos Buenas tardes. otra vez, afortunadamente, aquí en el Isla Calavera y nos vas a presentar el documental Call Me Paul, Llámame Paul. ¿Qué nos puedes adelantar para los que todavía no han entrado al pase que tenemos hoy, los que lo puedan ver en otro festival o próximamente en pantallas? Pues Call Me Paul, Llámame Paul, es un nuevo documental sobre Paul Nassy, porque ya se han hecho otros anteriores, pero este nos lo hemos planteado desde una perspectiva diferente. Por un lado, apela a los primeros años de Jacinto Molina Álvarez y cómo sus primeros años de vida se manifiestan después en su obra, y después a reivindicar la figura de un autor, ¿no? Y además un autor, normalmente hay que decir que los autores lo son cuando tienen tienen una marca de estilo, cuando el mensaje de alguna manera que tienen codificado obedece a un pensamiento, a una ética, a una moral o a cuestiones personales suyas, ¿no? Entonces nos parecía muy importante recordar a Paul Nassy no solo como alguien desde el punto de vista del cine comercial, sino desde este punto de vista. Y luego, bueno, pues hay una lucubración en torno a un niño que es perseguido por un lobo, ¿no? Y ahí, bueno, pues vienen una serie de ideas que nosotros dejamos también que el espectador tenga un poco en esto, un poco más de libertad para intentar descifrar cada uno en lo que piense qué es lo que queremos contar alrededor de esto. ¿No? Para ti no te pilla de nuevo, evidentemente, ser un documental sobre una figura del terror español. Ya en 2012 tuvimos aquel cortometraje sobre Jeff Franco. ¿Cómo afrontas cada vez que quieres hacer un documental sobre una figura, y en este caso, por ejemplo, como Paul Nashi, con 118 películas, si no me equivoco, como actor, cómo afrontas una empresa tan grande? Bueno, la primera cuestión es que, curiosamente, yo desde el primer documental ya le tengo presente, está en Zarpazos, el primer largometraje documental, y de alguna manera en Wax también lo tengo, en primer largometraje de ficción, porque están sus voces, está su voz en un animatrónico. O sea, lo he tenido presente, pero es cierto que he tardado 8 películas en poderme centrar con él. Bueno, ¿por qué? Porque a mí me parecía que al final era una figura bastante más compleja de lo que parece. Entonces, la base fundamental ha sido coger cómo eran sus memorias, qué decía en sus memorias, cuál es su idiosincrasia, y a partir de ahí hacer un análisis. Y separar en dos cosas, lo que era su voz y lo que es un poco la nuestra, la que hemos escrito Ángel y yo. Entonces, en lo que es su voz, ahí hemos respetado al máximo lo que ha dejado escrito, y su voz lo pone el actor de doblaje que siempre le ponía la voz, que es Héctor Cantoya. Es decir, que eso articula, es la primera vez que le escuchamos a él en primera persona diciendo cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus filias, cuáles eran sus fobias, y a partir de ahí hacer la construcción de todo este discurso, más luego nuestras reflexiones, que son de alguna manera conducidas tanto por Caroline Munro como por Jack Taylor y por el propio Sergio Molina, ¿no? Con una cuestión que estaba clara desde el principio, es que no se iba a ver a nadie. Todo el material, todo lo que decimos va sobre las imágenes de las películas de Paul, solo le vemos a él. Y hablaba justo de la voz de Héctor Cantoya. ¿Cómo ha sido para él hacer esta cosa tan meta de dejar de poner voz a Paul Nashi para ser Paul Nashi directamente? ¿Cómo ha sido para él? Pues él tiene siempre mucho recuerdo de Paul Nassy, porque Paul Nassy le elige especialmente, y es en El espanto surge de la tumba. Es un momento en el que le elige especialmente porque a él le había tocado, por el director de doblaje, le habían puesto otra voz de doblaje. Y cuando empezó la otra voz de doblaje a doblar, el otro actor, que es también muy bueno, simplemente él dijo, quiero permutarlo por el bueno de la película, y yo hago que Héctor me doble a mí, porque le gustó esa tesitura. Héctor lo cuenta esto siempre, es decir, de alguna manera no es lo normal que tú llegues y bueno, fulanito dobla no sé quién, pero no lo ha decidido fulanito. O sea, Anthony Hopkins no ha decidido quién le pone la voz en España. En algunos casos sí, en el caso, por ejemplo, de lo que hacía en el caso de Kubrick, sí que le elegían las voces a través de los directores, pero no es normal. Pero en el caso de Paul Nassy eligió en su día a Héctor Cantoya, y eso lo lleva a él muy a gala. Entonces, de alguna manera ha existido siempre una especie de simbiosis muy clara entre
entre los dos y él, en ese sentido, se ha sentido reconfortado porque lo ha conocido mucho como persona. Y hay algo muy curioso, y es que siendo Héctor Cantoya tiene su voz y demás, yo que los conozco a los dos en las voces, hablan muy parecido, se construyen muy parecido, lo dicen muy parecido. Entonces, cuando estoy escuchando a Héctor, a pesar de la ampulosidad de Héctor, estoy recordando mucho a Paul. Qué bonito eso. Y ya para acabar, Víctor, a ti te hemos disfrutado a través de tus películas, tanto de ficción como documental. Pero ¿cómo te sientes tú más cómodo? ¿Dirigiendo ficción o dirigiendo documental? Yo he encontrado un punto híbrido, me gusta mucho narrar historias y en este también hay ficción. Quitando quizá el primer documental, que también había un poquito, en todos los documentales hay ficción. Además me está gustando trabajar una cosa, que es cuando trabajas un documental y no queda muy claro si está esto de la metaficción o el metadocumental, ¿no? ¿Qué parte es documental? Que eso lo hice sobre todo en Mi Adorado Monster. No obstante, el año que viene dirijo ficción y por supuesto ficción pura y por supuesto me encanta contar historias. Es tan sencillo como que pienso que cada historia merece un formato y hay algunas que van a merecer el formato pues, de un cuento o de un cómic o de una audioficción, por ejemplo. Y hay otras que merecen ser contadas en un documental y otras contadas en una ficción, simplemente. Solo decía Clint Eastwood en La muerte tenía un precio. Todas las pistolas tienen su música y yo esa la conozco. Pues eso. Hay que encontrarle cada música a cada historia y decir esto lo tenemos que contar en esto. Entonces me gusta a los dos. Bueno, pues no podemos acabar mejor que con esa cita de Clint Eastwood, así que muchísimas gracias, Víctor, y entraremos en breve a ver tu película y a disfrutarla, y esperamos que sea un largo recorrido de disfrutar de tu cine. Muchísimas gracias.